Saludos nuevamente. Soy Rubén Torres y estamos hablando sobre partículas. El capítulo se llama Partículas. Así es que vamos a conversar ahora sobre lo que son ciertas superficies deformables. Por ejemplo, voy a crear un plano. Eh, Voy a crear un plano y me voy a ir a Space Warps. En Space Warps, por ejemplo, tenemos los geométricamente deformables. Tenemos, por ejemplo, las ondas. Si nosotros generamos una onda, podemos decirle la amplitud que queremos de la onda y lo que queremos hacer. Voy a regresar un momento al plano y le voy a cambiar el tamaño para que podamos apreciarlo mejor. Voy a cambiar el tamaño y también le voy a cambiar los segmentos. Aquí sí vamos a necesitar muchos segmentos. Perdón, en segmentos. Vamos a necesitar muchos segmentos. ¿Por qué? Porque se va a deformar. Simplemente no todos los spacewars se aplican a geometrías. O sea, algunos son para lo que es partículas y otros te va a decir aquí. Aquí nos va a decir qué soporte que da, ¿no? Entonces aquí me dice Any Deformation Object. Entonces me está aplicando que es un objeto deformable, que como este plano, como cualquier objeto que lo puedo convertir en ondas, pues no puedo convertir un tubo en ondas o lo que sea. Entonces voy a seleccionar y nuevamente podemos seleccionar va into Space Warp y seleccionamos el Space Warp al objeto. Y con ello tenemos nuestro elemento, ¿no? O sea, tenemos lo que nosotros queremos generar. De ahí simplemente, si ustedes se dan cuenta, nuestro Space Warp puede moverse y puede hacer una animación con respecto al tiempo. Podemos jugar con ello. Entonces, y podemos generar animaciones de ondas, etc. Es una de las cosas, nosotros podemos decir la amplitud 1, la amplitud 2, podemos jugar con los elementos, podemos jugar con las amplitudes generales, o sea, podemos decirle cuántas fases quiero que genere, ¿ya? Etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos darle cómo queremos que muestren los elementos, ¿no? Esto ya es cuestión de jugar un poco de los elementos. Otro punto importante dentro de los Space Warps, por ejemplo, me gusta mucho. Cuando vimos el P-Array, también vimos, voy a hacer la misma tetera. Habíamos hablado de cómo convertir una tetera y explotarla en fragmentos, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que también podemos hacer, que es como los elementos Space Warp deformables, tenemos dentro de geométricamente deformables la bomba. Y puedo poner una bomba y simplemente con ello le voy a dar el impacto que voy a tener con la bomba. Ya, si quiero que se generen vueltas o no. Voy a dejarlo en 1 para que vean cómo es el elemento, ¿no? Nuevamente vamos a hacer bind to space warp, nuestro elemento, nuestro objeto con el space warp, o lo contrario, no importa. Entonces, si nosotros tenemos esto, la bomba va a efectuar esa explosión. Miren, desde la ubicación donde nosotros pongamos nuestra bomba, obviamente va a generar la onda expansiva de lo que nosotros necesitamos. ¿Okay? Entonces, nosotros podemos generar una onda expansiva desde donde queremos. Lo interesante de esto es que nosotros, como les decía, les podemos dar la fuerza, les podemos dar el spin. El spin significa que los elementos al explotar van a comenzar a rotar. Si se dan cuenta, entonces, si nosotros cambiamos el spin, van a rotar en general. Entonces, podemos ocupar el fall off. El fall off es que va a generar una explosión, una onda expansiva, como ven, de esta manera, con un gizmo, lo va a generar. Entonces, y en el fall off le podemos dar los parámetros de cuántos fragmentos quiero mínimo, cuántos fragmentos quiero máximo. Quiero fragmentos, 22 fragmentos mínimos, 174 máximo, y eso va a ser, si ustedes se dan cuenta, cómo van a comenzar a generar los fragmentos, ¿no?
Entonces nosotros podemos definir cuál es el tamaño, cuánto vamos a dejar de fragmentos, ya, cuál va a ser el tamaño máximo de los fragmentos, por ejemplo, y cuál va a ser el tamaño mínimo de fragmentos. Entonces con ello podemos definir cómo queremos que se generen los pedazos, la explosión. El spin fue lo que hizo que se generen las... Y con ello tenemos una bomba muy fácilmente desarrollada. Entonces podemos jugar con todo. Entonces podemos generar a todo objeto que tenga segmentos, obviamente, porque si tenemos un cubo, el cubo tiene que tener segmentos. Entonces, aquí también es interesante, por ejemplo, cuando jugamos con las extended primitivas, yo prefiero escoger la geoesfera a la esfera, porque la geoesfera tiene una mejor forma de manejársela. El GeoGOM tenemos, por ejemplo. Entonces, otra cosa que podemos hacer es, dentro de las partículas, de lo que estamos hablando de las partículas, de los space warp, bueno, quiero que comencemos a verlos. Ya hemos visto, ya hemos visto algunas fuerzas, ya hemos visto algunas... aquí, por ejemplo, tenemos el pip bomb, que es el que te va a generar las partículas. Va a ser exactamente el mismo efecto, pero con las partículas. Las ondas, el ripple, por ejemplo, el ripple me va a generar este efecto de cuando una gota cae dentro del agua, por ejemplo. Entonces yo puedo definir eso de ahí. Lo que tenemos que hacer nuevamente es enlazar los efectos y comenzar a generar la información que queremos, ¿no? No se va a apreciar muy bien, porque aquí siempre va a depender de cuántos segmentos tenemos, y aquí no nos deja mucha flexibilidad en los segmentos, a menos que le digamos el key site. Cuando definimos muchos segmentos, ahí podemos darle mejor nuestro efecto, ¿no? Entonces, bien, perdón, estaba seleccionando esto de aquí. Entonces en mi space warp ya le puedo dar más amplitud. La onda, podemos hacer que la onda sea mejor. Ya depende cómo lo queramos formar, ¿no? Siempre va a depender de la cantidad de segmentos que tengamos. Entonces, este es un video corto, pero quiero que entiendan en lo que podemos utilizar los space warps y los elementos. Podemos, ya depende de lo que ustedes desean jugar, ya. Bueno, podemos hablar de, por ejemplo, un modificador de los FFD, que se llaman los Freeform Deformations, ¿ya? Entonces, podemos jugar con los Freeform Deformations, que, por ejemplo, vamos a crear un tubo. Vamos acá, perdón. Vámonos a geometría, estándar primitivas, voy a crear un cilindro, y voy a crear un cilindro desde esta vista. Ok. Vamos a generar este cilindro y le voy a, igual como ya les había dicho, le voy a crear más segmentos, ya, para que tengamos mejor la opción que es de segmentos. Aquí voy a trabajar la vista de Edge Faces para que puedan verlo mejor. Ok. Y voy a crear aquí un elemento de Freeform Deformation, que es el FFD. Podemos hacerlo en el cilindro o el box, no importa. Voy a crear aquí. Lo importante es que lo contenga. Que sea más grande o más pequeño, no importa, pero que lo contenga. ¿Ok? Entonces vamos a seleccionar aquí el Bind to Space Warp, de nuevo, al cilindro. Y lo que voy a hacer aquí es que nuestro FFD, vamos a activar, perdón, voy a activar los puntos de control
y puedes deformar este objeto, que en alguna ocasión lo vimos en algunos ejercicios. Perdón, voy a seleccionar los puntos de control, voy a hacer una selección sobre estos puntos de control y voy a hacer este efecto. ¿Ok? Entonces, lo simpático de esta geometría es que tenemos nuestro cilindro intacto y también que esto lo podemos controlar nuevamente. Podemos hacer que nuestro hoja se deforme de acuerdo a como hemos hecho la estructura, y en la animación podemos hacer que se genere. Voy a hacer que la animación se vaya generando vamos a ponerlo en este punto en 0 y más o menos aquí en este punto. ¿Ok? Entonces podemos generar la animación que se vaya deformando. Y si apagamos nuestro FFD, ya tenemos una animación creada. ¿Ok? Esto es todo por el momento. Espero que les haya gustado. Seguimos trabajando con los partículas. Nuestro próximo capítulo es Mass Effects.